¿Cómo están, amigos miedomaníacos? Es un enorme placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora. Y sean bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Búsquenos en Facebook, tenemos 2 grupos y tenemos página. En la página viene nuestro WhatsApp personal y ahí pueden comunicarse con un servidor para enviarme su historia. Sigan la página de Miedo 867, denle su like a la página de Facebook y suscríbanse ahí. Sigan la página porque vienen cosas que, bueno, pues esperemos les gusten mucho. Aquí en YouTube, suscríbanse y piquen la campanita de notificaciones y cada que subamos historias se les va a avisar. La siguiente historia, bueno, pues nos llega de un lugar, bueno, no de un lugar, pero ocurrió en un lugar cerca, supongo que cerca de Monterrey, Nuevo León. Es un lugar que se llama Los Villarreales. Es ese lugar, bueno, yo de niño escuchaba mucho hablar de ese lugar, ya que el esposo de mi abuela, ambos ya fallecidos, siempre estaba hablando de los Villarreales, de los Villarreales, de los Villarreales. Y bueno, pues yo no conocía, nunca he conocido ese lugar. Lo último que supe es porque hace poco hubo un evento ahí de violencia. Creo que es un poblado así como de 500 personas, es un lugar chico. Y bueno, pues esta historia es interesante, esperemos sea de su agrado. Hola, amigos de Miedo 867, quiero contarles esto que ocurrió cuando yo era niño. Pasó por ahí del 92, 93, yo tendría alrededor de 10 años. Y bueno, pues mi papá era un hombre de los de antes, bien rancherote. Pero bueno, pues vivíamos nosotros acá cerca, bueno, pues en Monterrey prácticamente. Y él se dedicaba, bueno, no hacía nada malo, pero él le gustaba y sabía mucho de pesca deportiva, sabía mucho de rifles, sabía mucho de arcos, de poner trampas, de muchas cosas. Y él tenía muchos conocidos que eran rancheros, que tenían su rancho, que tenían pues parcelas, granjas. Y bueno, muchos a veces lo buscaban por ser muy buen cazador. Él sabía si había animales que asolaban lugares que no podían atrapar. Se le hablaba a mi papá y él hallaba la manera de rastrearlos. Hay cazadores que, bueno, se dedican a buscar dónde hay animales y cazarlos. No, a mi papá era del tipo de cazador que esos son sigilosos, buscan, los rastrean, tratan de localizarlos, hallar su método y bueno, darles caza. Pero bueno, ocurre que bueno, le hablan a mi papá, un conocido de él de hacía muchos años. Era un señor también igual que mi papá, de esos rancherotes que siempre andan con esos pantalones que son brillosos, que son como de vestir pero de mezclilla. No sé si algunos de ustedes los hayan visto, de esos que duran años. Y bueno, siempre andaban así los dos y por lo visto se llevaban muy bien, se conocían desde muy jóvenes. Él fue a buscar a mi papá a decirle que si le podía ayudar, porque en su ranchito, tenía un ranchito cerca de los Villarreales, Nuevo León, que ahí algo se estaba llevando a varios animales. Ya durante casi un mes, de cada día o cada 2 días desaparecía pues un animal de ahí. Tenía cabras, tenía cochinos, tenía patos y tenía gallinas. Y bueno, decía que de repente le desaparecían animales. Y bueno, pues él no sabía qué era, a pesar de que él también conocía el monte. Dijo, bueno, pues no he visto coyotes, no he visto pues pumas o quizá osos, los perros no ladran. Él tenía 3 perros grandes y 2 perros pequeños. Y bueno, pues fue entonces que mi papá se pone de acuerdo con él y me dice, vámonos, nos vamos a quedar ahí un fin de semana, aprovechando que había puente de escolar. Y bueno, pues nos vamos, yo me voy muy emocionado, ¿verdad? A ese lugar. Y bueno, pues fue mi primera vez que recuerdo haber ido a un rancho ya consciente. Tendría pues alrededor de 10, 11 años por ahí. Y bueno, llegó el lugar, pues no estaba mal, pero bueno, no había electricidad, todo usaban con baterías.
Y bueno, yo quería llegar y conocer. Y bueno, nos fuimos a hacer rondas. Mi papá lo que hacía era andar alrededor para buscar indicios, excrementos de animales, huellas y cosas así. Y bueno, nos damos cuenta de algo. Mi papá decía que lo que fuera que estaba entrando a ese lugar, primero dejaba rastros y de repente esos rastros cambiaban. Que no parecían ser del mismo animal. Y bueno, vimos cerca, en un camino que estaba enlodado, cómo había pisadas de lo que parecía perro, que mi papá decía que era de coyote porque son un poco más largas las pisadas. Y vimos cómo esas huellas iban cambiando hasta parecer como si fueran cabras, como, bueno, no sé cómo decirlo, cascos de cabras. Y mi papá decía que era algo muy extraño, que se perdían simplemente los rastros. Así que bueno, decidimos, eh, bueno, mi papá, yo nada más iba acompañando. Él le dice a este señor que bueno, debe de poner trampas, bueno, se llaman trampas de presión, esas que las pisan los animales y se cierra la trampa y le captura la pata. Y bueno, fue que ponen varias, ponen por lo menos unas 8 alrededor de esa granja. Y bueno, la primera noche, era viernes, no ocurrió absolutamente nada. Y lo único que, bueno, pues nos damos cuenta es de que había desaparecido un cabrito y los perros no hacían nada. Y es entonces que mi papá dice, oye, está medio extraño esto, porque los perros chiquitos por cualquier cosa ladraban, los grandes eran pues de los que se te van encima. Incluso, bueno, mi papá contaba que un año antes o dos habían esos perros ayudado a capturar un oso que andaba por ahí, y uno de esos perros, un perro ya viejo, grandote, tenía una cicatriz bastante impresionante en la cara, pero era un perro grande, bastante grande. Y no, los perros no hacían ningún ruido ni nada. Y es entonces que una vez más hacen ronda para ver por dónde había entrado lo que hubiera sido. Y mi papá descubre pisadas muy raras. Y es entonces que él dice, es que parecen pisadas de persona. Pero obviamente los perros hubieran hecho algo. Y bueno, por esos caminos deja o cambia las trampas del lugar hasta lo que parecía ser ese tipo de camino de huellas. Y bueno, las esconden entre hierbas. Y bueno, regresamos. Al segundo día, pues estábamos al pendiente y no, pues no pasaba nada. Y es entonces como a eso de las 2 de la mañana, estábamos todavía despiertos y empezamos a escuchar una especie de silbido. No sé cómo decirlo, pero era un silbido como que muy suave, un sonido muy relajante, que bueno, nos dimos cuenta, y mi papá fue el que se dio cuenta, que prácticamente te adormecía ese sonido. Y bueno, fue que mi papá nos dice, levántense, levántense, no hagan ruido. Y bueno, los perros estaban acostados, pero estaban dormidos. Los perros se quedaron dormidos y es entonces que mi papá sale. Y salimos atrás de él. El lugar estaba totalmente oscuro, pero era una oscuridad de noche, cuando la luna ilumina mucho, que bueno, se refleja como si fuera prácticamente de día. Y bueno, de repente empezamos a escuchar un ruido de gallinas. Y fue entonces que, bueno, vimos lo que parecía una sombra cuadrúpeda que había capturado un gallo. Y bueno, empezamos a ver cómo este gallo aleteaba y esta sombra empezó a agarrar el camino. Este camino bueno, que al parecer había tomado el día anterior. Y bueno, nada más, voy a decir esto, fue muy impactante para mí. Yo jamás había escuchado disparos, pero jamás me había visto cómo
se le atacaba directamente a algo. Esta cosa no tenía una forma determinada. Pudiera decirles que era, yo pensé que era un jabalí, pero nos dimos cuenta que era algo canino. Y bueno, fue que mi papá y el otro señor empezaron a tirarle. Y al parecer lograron causar impacto. Causaron un impacto fuerte. Y bueno, vimos como este ser empezó al parecer empezó a chillar y corrió por el camino donde estaban las trampas. Y fue que, bueno, el señor y mi papá se detuvieron y dijeron que no podían seguir por ahí por ser de noche y haber trampas que habían puesto. Dijo, no, eso es peligroso incluso para nosotros. Y bueno, vamos a regresar y ya mañana, si quedó herido, a lo mejor lo encontramos. Y bueno, fue que estábamos regresando a lo que viene siendo la casita del rancho cuando escuchamos un grito, pero un grito fuerte. Un grito, al parecer de una mujer. Un grito, en serio, que, bueno, se oyó como que alguien gritara, pero con un dolor increíble. Y bueno, nos quedamos al pendiente. Y fue que mi papá dijo, vamos a prender fogatas alrededor bueno, de la cabañita, del cuartito. Y fue que mi papá y este señor empezaron a hablar de unas cosas que, bueno, yo no entendía. Y bueno, pues ocurre que a la mañana siguiente yo me desperté primero y le decía a mi papá, vamos a ver qué hay o qué capturaron. Y bueno, fue que ya se despertaron y dijeron, bueno, pues vamos a ver, es aquí cerca. Y bueno, empezamos a buscar y definitivamente las huellas eran de lo que parecía ser una mezcla entre las huellas del cerdo y huellas como de perro, muy extrañas, cosa que jamás he vuelto a ver en mi vida. Y bueno, vimos que una trampa estaba activada y vimos adelante otra trampa que había sido activada, pero nos dimos cuenta que había mucho líquido rojo alrededor y había un rastrito. Y bueno, seguimos ese rastro y lo que encontramos en serio que fue algo que, bueno, hasta la fecha nada más me acuerdo y me entra la ansiedad. Era lo que parecía ser un pie humano, que había quedado parte y pues mutilado. Y al parecer esto había quedado en la parte de la trampa, pero se había salido y ya estaba lleno de hormigas. Y primero no le llamamos forma, tenía muchísimas hormigas. Y fue que, bueno, el señor este lo agarra y dice, lo deja caer y dice, oye, es un pie. Y bueno, nos dimos cuenta que, bueno, pues en efecto era el pie y parecía un pie de una persona pequeña, tal vez una mujer pequeña o un niño, pero pienso más que de una mujer. Y bueno, fue entonces que ya después mi papá habló con este señor aparte, ya de grande me dijo, eh, bueno, cuando en ese momento no me dijo nada y ya nos fuimos del lugar. Y bueno, ya después, con el tiempo, mi papá me dijo que ese lugar estaba muy cerca, bueno, pues de áreas que se supone que había gente que realizaba brujerías y cosas así. Y bueno, fue que este señor le encargó varias cosas que no tenían nada que ver con cuestiones de seguridad. Y le dijo que tenía que proteger de energías negativas ese lugar, porque bueno, ya lo habían agarrado de cliente los que se estaban robando los animales. Y bueno, fue que ya a raíz de ahí ya nunca supe que si volvió a ocurrir algo. Al parecer ya nunca volvió a ocurrir nada. Ese pie me acuerdo que bueno, lo encontraron y ya lo que hicieron, lo aventaron ahí un barranquillo y ahí lo dejaron. Buscamos por el área y sí hallamos muchos rastros de sangre, pero bueno, no encontramos un cuerpo en sí. Pero bueno, esta historia en serio, esperemos que la cuenten. Para mí, yo era muy niño, les aseguro que me dio muchísimo miedo la situación. Logramos ver la silueta de algo cuadrúpedo que caminaba. No fue imaginación, era pues quizá algo entre un jabalí y un perro.
bastante grande. Pero bueno, pues eso es lo más extraño que me ha tocado en la vida. Ojalá cuenten mi historia, nos gustan mucho sus relatos. Les mando un saludo. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció este relato? Fíjense que de los Villarreales, Nuevo León, no tengo ni siquiera idea dónde esté este señor. Bueno, pues él se casó con mi abuela cuando yo nací, como a los 4 meses. Y podrán decir que qué mamerto, pero yo tengo recuerdos de esa boda. No sé por qué, tenía 4 meses. Y bueno, no sé si soy de repente tengo recuerdos que yo no viví y nunca me lo he explicado. No sé, aprovecho este video que no tiene nada que ver con el tema. Si alguno de ustedes tiene un recuerdo que no haya vivido, coméntenmelo o búsquenme ahí por Facebook o WhatsApp y coméntenlo. Les voy a decir un recuerdo que yo tengo. Fíjense que, bueno, yo me acuerdo que cuando mi papá, en paz descanse, andaba con mi mamá, que le mando un abrazo y un beso. Ellos iban caminando en el centro de Nuevo Laredo, pues andaban de novios, andaban ahí pegando el chicle. Y mi papá, como todo joven norteño, imprudente y de cerro como un servidor, bueno, mi papá era un atleta de joven. Él iba brincándose los parquímetros, iba brincando, o sea, brincaba y los brincaba en salto de rana, los tocaba y brincaba encima de ellos. Y bueno, en una de esas, justamente en Nuevo Laredo, en la esquina de Guerrero y González, mi mamá ya le había dicho, no hagas eso. Y mi papá, para quererse lucir, pues brinca entre un tubo que tiene 2 parquímetros en el mismo de eso. Y obviamente queda atorado en medio de los dos. Y bueno, pues imagínense la risa que causa eso, pero el problema es que yo recuerdo esa imagen y eso pasó cuando yo todavía ni siquiera era plan, mis papás eran novios, ni siquiera estaban casados. Entonces es algo que no sé por qué recuerdo. No sé si a alguno de ustedes les ha ocurrido. En el caso de la historia de hoy, pues bueno, raza, esperemos les haya gustado mucho. Comenten aquí abajo si ustedes saben algo parecido y ya saben que este canal es para todos ustedes. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.